cualquiera. ¿Qué cama de color? ¿Sí? El alfa cero, ¿qué era? ¿O cómo se definía? ¿A partir de qué? Ustedes saben que del balance de masa, la concentración analítica, o se encuentra el ácido en su forma molecular, o se encuentra en su forma disociada. ¿Sí? Si ustedes a esto lo dividen todo por C sub A, ¿sí? Va a ser 1. C sub A sobre C sub A es 1. ¿Qué es esto? Quería que me lo dijeran ustedes, ya lo hice yo. ¿Qué es eso, chicos y chicas? Hay una de las K, una de las constantes, ¿no? Esto precisamente, esto es el HA sobre C sub A, es la función de distribución, es la definición del alfa 0, y el alfa 1 es la disociada sobre C sub A. ¿Sí? La admitimos a Romina y volvemos a entrar porque queda 1 minuto y 30. Díganme si entró Romina, pues yo no estoy viendo. Ay, es la compu que recién recién entra. Ah, está. No, salimos y volvemos a entrar, así no se nos corta y quedamos con la explicación a medio terminar. Niños y niñas. Listo. Dale, volvemos a entrar a la misma reunión. Así, no me acuerdo cuántos éramos. Supongo que me han aparecido. Bueno, estamos acá. ¿Sí? Si tenemos un ácido, ¿sí? Que se disocia, o sea que está en equilibrio, este ácido tiene asociado una constante ácida de equilibrio, ¿sí? Que es la concentración de protones por la concentración de la especie sin disociar sobre la concentración molecular, ¿sí? Entonces, definimos el alfa 0 como la especie sin disociar sobre la concentración analítica, y el alfa 1 como la especie disociada sobre la concentración analítica.
Pero si ustedes se fijan, nosotros eh, hemos buscado en función del pH, o sea, de la concentración de protones. Debemos, de alguna manera, escribir esto en función de los protones, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que HA o H, al revés, sobre C sub A es igual a 1 menos A menos sobre C sub A, ¿no? Esto es alfa 0. Si esto es lo mismo que poner C sub A menos A menos sobre C sub A. ¿Sí? Me conviene hacer eso. Eh, Les dije que me sucedió lo que no quería que les suceda a ustedes. Me comencé a perder con la. Con la. Ay, no me sale con el álgebra. Porque si yo reemplazo acá. Bien, tengo el balance de materia y de la electroneutralidad. No, yo acá voy a despejar a menos. A menos es K sub A por HA sobre este paso para arriba, esta concentración de protones. Y lo voy a reemplazar acá. Es C sub A menos que va a ser K sub A HA sobre protones. Sí, me está faltando todo esto por 1 sobre C sub A. Y esto en definitiva es protones por C sub A menos Ka por HA. Todo esto sobre protones por C sub A. No sé si me convenía este camino. Esperen que. Eh, no, por eso, lo hice mal. Esperen. Vamos de nuevo, vamos al balance de masa. Vamos de nuevo, olvídense de todo eso que acabo de hacer. El balance de masa, ¿qué les dice? Que la concentración analítica está como el ácido sin disociar más el ácido disociado, ¿sí? Y habíamos dicho que la constante era H más por A menos sobre HA. El ácido sin disociar. Ahí está. Entonces, bueno, podemos dividir todo esto o por HA o por A menos. Si yo esto, ¿por quién quiere dividir? En definitiva, me va a quedar en función del otro. Si yo lo divido por HA, todo esto sobre HA, ¿sí? Me está quedando que C sub A sobre HA es igual a 1 más A menos sobre HA. ¿No? Solamente. Y esto A menos sobre HA lo saco de acá.
esto es 1, de acá me queda que K sub A sobre protones es igual a A menos sobre HA. 1 más A menos sobre HA, K sub A sobre protones. Que en definitiva es lo mismo que decir protones más K sub A, todo esto sobre protones. ¿Sí? Y por cómo habíamos definido, ¿esto qué es? C sub A sobre HA es 1 sobre alfa 0. ¿Sí? Por lo tanto, alfa 0, que es HA sobre C sub A, va a ser protones sobre protones más K sub A. Fíjense que en definitiva la fracción de distribución le queda o les queda en función de la concentración de protones, y bueno, hay una constante, no importa, y en definitiva les dan en función del pH. ¿Sí? Dependiendo cómo sea esto, en una solución muy ácida, supongamos que tenemos un ácido débil que tiene una constante 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, no importa. Tenemos un ácido. En pHs muy bajos, pH 1, ¿sí? La concentración de pH 1, la concentración de protones es igual a 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, si tenemos un ácido que tiene una constante termodinámica, o estequiométrica en realidad, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, que a 10 a la menos 1 le sume 10 a la menos 5, la verdad no le está haciendo mucho ruido. Entonces, prácticamente, esta suma es la concentración de protones. Con esta concentración de protones, ¿sí? Va a ser muy cercano a la unidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que a pHs bajos, ¿sí? La mayor parte del ácido está en su forma sin disociar, en su forma molecular. ¿Sí? Entonces, básicamente la función de distribución, si ustedes las miran, les da idea de qué especie existe a cada pH. Esta es la función de distribución 0 y esta es la función de distribución disociada. Pero es eso, no se enrosquen demasiado con las funciones de distribución. Ustedes dicen, pongo esta solución y le ajusto el pH a un determinado valor, mayoritariamente voy a tener esta especie. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe, me quedó mucho más claro. Sí, y nadie me dijo que grabara. Cuestión de que yo de estas cosas me olvido, chicos. Así que todo lo que hablé se perdió. Profe, una Recording pregunta. in progress. Sí, es decir, ¿Usted puso este link en el campus? sí, lo puse en el campus. Se Ah, les voy a excelente. mostrar dónde está, así no me dicen nada. Como nadie, yo dije, nadie me escribió, dije, bueno, lo vi. Espera que lo encuentre. Bueno, ahora no voy en... Ah, porque entré por acá. Ya sé dónde está. Y les comparto la pestaña para que vean dónde puse el link, para que la próxima vez, si hacemos una clase virtual, no... Ven acá donde dice... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Se ve. Donde dice parte 1 y aparece este pizarrón, qué sé yo, química analítica con cada uno de los temas. Bueno, acá abajo está el link. Ah, claro. Yo me estaba fijando en avisos Avisos generales. generales, sí, ya me dijeron, el que cometió el error fui yo. Así que les vuelvo a decir a mi favor que soy un señor grande y la tecnología me supera. Bien.
¿Quedó claro más o menos lo que es la función de distribución? Les da idea, si ustedes las conocen, ¿sí? Y les simplifica mucho la cuestión algebraica, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben qué especies no, van a predominar y saben qué peso va a tener esa especie por el resto de las otras, sobre las otras especies que están en equilibrio. Esa es la idea de la función de distribución. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué otro problema quieren que hagamos? ¿Podemos hacer el 2 de la guía 5, profe? Sí, que podemos. El 2 de la guía 5. Es más conceptual, quiero ver si lo hice bien, más que nada. ¿Ves? Como es más conceptual que otra cosa. Sí, espera que encuentre la guía 5, que no sé cuál es. ¿Cuál es la guía 5? ¿Equilibrio ácido base? Sí, sí, sí. Dame un cachito que estoy abriendo la guía. El que se ordene las siguientes bases en orden creciente de basicidad. Ese. Bueno, el 2, el que se escribe la ecuación química que escribe la disolución en agua de un ácido débil H. El 2. Ah, el 2, perdón. Sí. Ok, te lo copio. ¿Están viendo mi pizarrón ahí? ¿Siguen viendo mi pizarrón? Ah, no, No, profe. no. No, ya sé lo que está. Están viendo el coso. El campus estaban viendo. El 2, habíamos dicho, ¿no? Ay, dejas copiar. Bueno, no sé qué le pasó a esto. Ahí está. El 2. Ese. ¿Querés que hagamos? Sí, profe. Bueno, ustedes vieron varias teorías cuando comenzaron, ¿sí? Vieron la teoría equilibrio ácido-base, seguramente vieron la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry, la teoría de Lewis, etc. ¿Sí? Una cuestión de simplicidad, vamos a escribir, ¿sí? Vamos a usar una mezcla entre la teoría de Bronsted y la teoría de Arrhenius, ¿sí? Para nosotros todos los ácidos débiles, ¿sí? Los vamos a representar como HA, ¿sí? Y eso en solución acuosa va a liberar un protón y se va a generar el equilibrio, ¿sí? Se va a alcanzar el equilibrio, mejor dicho, y uno va a generar el protón y la especie disociada. Entonces, uno tiene una constante de equilibrio asociada, que en general uno puede poner K, pero por ser ácido base, yo la simbolizo como K sub A, básicamente, pero es una constante de equilibrio cualquiera, ¿sí? Donde uno puede escribir la constante de equilibrio como la concentración molar, ¿sí? De los protones por la concentración molar de la especie disociada sobre la concentración molar de la especie sin disociar. Y esto ustedes saben de dónde viene y por qué estas concentraciones tienen que ser molar. ¿Sí? Porque termodinámicamente ustedes en realidad definen una constante como la actividad de los protones por la actividad de esto, actividad de la especie sin disociar, esta es la constante termodinámica. Y esta actividad no es ni más ni menos que un coeficiente de actividad por la concentración molar de la especie. ¿Sí? Ustedes vieron que en soluciones ideales, ¿sí? Y vieron y definieron, etcétera, etcétera, en las soluciones ideales, la actividad tiende a la concentración molar, ya que ese coeficiente de actividad tiende a 1, ¿sí? Es muy cercano a la unidad. Y ustedes vieron
empezaron con la fuerza iónica, la teoría de Debye-Hückel, etcétera, 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 que no vamos a volver a hablar. Entonces, cuando ustedes tienen esta constante de equilibrio, o sea, ponen ese ácido, se alcanza el equilibrio en un cierto tiempo, ¿sí? En general es bastante rápido, ¿sí? Y podemos asociarle una constante de estequiométrica de equilibrio que tiene estas características. Ahora, por el principio de Le Chatelier, yo este equilibrio lo puedo perturbar. Significa que lo puedo perturbar. Yo puedo hacer cosas para correr el equilibrio, desplazar ese equilibrio, ¿sí? Hacia un nuevo estado de equilibrio. Eso es lo que les dice el principio de Le Chatelier. Ustedes pueden jugar, ¿sí? En el sistema para desplazar ese equilibrio, pero este equilibrio siempre va a existir, ¿sí? Estará más tirado hacia los productos o más tirado hacia los reactivos, pero siempre va a existir. Entonces, ustedes parten de un equilibrio inicial, ¿sí? Ahora, indique cómo afecta el equilibrio, ¿sí? Le agregan un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. En definitiva, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que está totalmente disociado. Protones más cloruros, ¿sí? Así se encuentra en solución. No se encuentra esta forma molecular, ¿no? No se ha podido medir esta forma molecular en cantidades apreciables como para decir, existe en solución el ácido clorhídrico. En realidad, cuando uno pone ácido clorhídrico en agua, lo que existe son protones y cloruros. Entonces, estoy agregando esta especie, ¿sí? Esto, en definitiva, la concentración va a estar creciendo porque estoy agregando más masa, más protones al mismo volumen, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Esta constante ya no se cumple. Supongamos que esto tenga un valor de 10 a la menos 4. No importa qué valor, no me interesa. Si esto crece, esto va a ser más grande. Deja de ser una constante. ¿Y cómo varían las constantes estequiométricas? ¿Con qué varían solamente? ¿Cuál es el factor que las hace modificar? ¿De qué depende? De la temperatura. De la temperatura. Nosotros en esta materia siempre vamos a trabajar a la misma temperatura. La constante se tiene que cumplir, ¿sí? Si yo cambio la temperatura, obviamente esta constante cambia, ¿sí? Y bueno, pasan otras cosas que será problema de la fisicoquímica. ¿Se entiende eso? Niños, niñas. Entonces, si yo agrego un ácido fuerte, ¿sí? Esta constante, si no varía la temperatura, tiene que seguir siendo 10 a la menos 4. ¿Cuál es la única, si esto aumentó, los protones han aumentado, cuál es la única forma que se alcance un nuevo equilibrio? Y que todo el equilibrio se desplace hacia la formación de la especie sin disociar. Entonces, uno agrega un ácido, por el principio de Le Chatelier, se desplaza todo para allá, ¿sí? Hacia el lado de los reactivos, ¿sí? Hasta volver a alcanzarse el equilibrio que satisfaga esta constante de disociación, ¿sí? Entonces, por el agregado de un ácido, estoy favoreciendo la formación de la especie molecular. Y es lo que veíamos acá. Por agregado de un ácido, estoy bajando el pH, por lo tanto, toda la concentración de mi ácido débil se va a encontrar en su forma, mayoritariamente, en su forma molecular. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Ahora, yo agrego una base fuerte como el hidróxido de sodio. Otra vez, el hidróxido de sodio es una base fuerte, está totalmente disociada, ¿sí? Lo mismo, esta especie existe en solución acuosa. Existen los oxidrilos y el sodio como iones individuales. Ahora, ¿y qué pasa? Esos oxidrilos pueden reaccionar con los protones que me está generando esta disociación y formar agua. Por lo tanto, vuelvo a poner el énfasis acá.
estoy sacando protones, esto está disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, tiene que pasar algo para que esto se me haga, vuelva a ser 10 a la menos 4. Cuando yo agrego una base fuerte, estoy sacando protones del medio, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de producto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien. ¿Qué pasa cuando yo estoy agregando agua? Estoy diluyendo la solución original. Yo tengo esto, ¿sí? Y tengo estas concentraciones molares. Cuando yo agrego agua, ¿sí? Supongamos que agrego el doble de agua, cosa para poner un número, para poner una expresión matemática. Supongamos que yo agrego el doble de agua. Si tengo 100 mililitros, agrego 100 mililitros más. Por lo tanto, estoy diluyendo estas concentraciones a la mitad. ¿Sí? Esa vamos a llamarle Q, me va a quedar, como era arriba, protones. Concentración, protones sobre 2. La especie sin disociar sobre 2 y la especie molecular sobre todas las concentraciones las dividí a la mitad. Este 2 se me va con este 2. En definitiva, me va a quedar H más, por ponerle un número cualquiera, ¿no? Sobre este 2 baja. ¿Y esto qué es? Básicamente. Esto es K sub A. Entonces, ese cociente es K sub A sobre 2. Entonces, para volver al valor de K sub A, ¿sí? Tiene, para que el Q sea igual a K sub A, tiene que aumentar el numerador y disminuir el denominador para equilibrar este 2 que está acá. Por lo tanto, cuando yo diluyo, ¿sí? Lo que hago es desplazar el equilibrio hacia el lado de los productos. ¿Se entiende? Bien. Y cuando agrego un solvente miscible con el agua, o sea que se puede disolver, perdón, con el agua, ¿qué estoy modificando? Ahí. Habría que ver cuán grande es esa cantidad que estoy agregando, pero ¿qué es una solución ideal básicamente? Niños y niñas. ¿Por qué diferenciamos soluciones ideales de soluciones que no son ideales? La idea del profe sería esperar que capte el protón. Pero vamos a lo conceptual, no me den ninguna definición. ¿Qué significa que haya una solución ideal? Después charlamos, si quieren, de la teoría de Weizsäcker y por qué llegan. Si yo pongo una sustancia cualquiera que se disuelve en agua, ¿sí? Y forma una solución acuosa, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si esa solución se comporta de manera ideal o de manera no ideal? Y les reitero la pregunta. ¿Nunca se preguntaron por qué ustedes titulan cosas con soluciones del orden 0,1, 0,05, 0,08? ¿Y por qué no titulamos con soluciones de 1,5 molar? ¿Cuál es la claro, porque diferencia? a baja molaridad las soluciones se comportan de manera ideal. Bueno, ¿y qué significa que a baja molaridad
sea, la idealidad se acerca bastante la solución al concepto ese teórico de idealidad. No, En la vida práctica, ¿qué significa eso? Alguien iba a hablar y lo interrumpí, perdón. O sea, si yo les pregunto, ¿qué es una solución ideal? ¿Qué contestan? ¿Me van a empezar a hablar de la teoría de Debye-Hückel? ¿O de que no miden la misma concentración si tiene una solución de una sustancia en agua pura o la tienen en una solución de cloruro de sodio? ¿Se van a empezar a enroscar por eso? O sea, ¿qué entienden ustedes por soluciones ideales? Esa es la pregunta. O si alguna vez lo entendieron, porque eso también es válido, que no lo hayan Para mí terminado. la solución ideal, o sea, yo veo como que se comportan de acuerdo a los cálculos, que nosotros calculamos tanto y Pero de acuerdo a qué cálculos, porque vos podés calcular concentraciones utilizando diferentes teorías. Es mucho más sencillo de lo que están pensando, ¿no? El concepto de solución ideal. O sea, ¿saben lo que es realmente una solución ideal? Es una solución donde la sustancia que está disuelta solamente ve solvente a su alrededor. Ve agua. Nunca se entera que hay otra cosa que no sea agua. Eso es una solución ideal. ¿Sí? Por eso las soluciones, como bien decía, de esas bajas concentraciones, ¿sí? Las usamos porque estamos seguros que cada, sea un ion, sea una sustancia, no importa, lo que solamente a su alrededor ve agua. No se entera que hay otra molécula igual a ella. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, dependiendo esta sustancia que les dice que es miscible con el agua, que se va a disolver en agua. ¿Sí? La acetona. Dependiendo cuánta acetona alguien ponga, bueno, esa solución va a dejar de ser ideal. ¿Por qué? Porque en algún momento la sustancia que está disuelta va a haber agua y va a haber acetona, ¿sí? Y que vea agua y que vea acetona, ¿sí? Hace que haya una distribución superficial de su carga, o su densidad de carga, porque no nos dice que, si nos dice que es una solución, un ácido débil. Ese ácido débil, aparte de ver solvente, va a comenzar a ver otra cosa. Vuelvo a insistir, depende cuánta cantidad de acetona agreguemos. ¿Sí? Entonces, eso puede favorecer que se comiencen a juntar, comienzan a haber otros equilibrios. ¿Sí? Puede que se dimerice, puede. Entonces, depende lo que suceda. O sea, ustedes se van a alejar de la idealidad. El ácido ese débil no va a estar ya rodeado de agua, sino que va a empezar a estar rodeado de agua y acetona. ¿Sí? Y bueno, y ahí tienen que analizar para qué lado, si es que se modifica el equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. yo no lo Pero por pensé eso así, cuando- profe. Yo pensé que como que no pasaba nada, pero Por claro, eso, como dijiste, depende, como dice un solvente orgánico miscible con el agua, como acetona. Él no participa de este equilibrio, pero depende cuánto acetona agreguemos. Si agregamos a 100 mililitros, le agregamos 3 gotitas, y no va a pasar nada. Seguramente no va a pasar nada. Ahora, cuando ya comencemos a agregar más acetona, puede pasar, con la información que les da hasta ahí,
no pueden, no, o sea, no saben cómo actúa la acetona con respecto a ese ácido orgánico. Pero bueno, no se hagan problemas. La acetona es esto. ¿Sí? Esto tiene un par de electrones disponibles, pero bueno, nada. No saben cómo va esto, cómo va a afectar. Lo que sí va a estar afectando es la polaridad del solvente. Está disminuyendo la polaridad del medio. No importa, no se hagan problema. Uno tendería a pensar que agrega poca acetona y bueno, no debería pasar nada, ¿sí? Con el equilibrio. Pero no tienen suficiente información como para dar una respuesta exacta, concreta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo le quiero hacer una consulta. El Con 9 usted. de esa guía, ¿El 9 ¿se de esta trata guía? como? Claro. Para que lo mire, no tengo idea cuál que dice el ejercicio Bueno, 9. El que dice calcula el pH de una solución 0,01 molar de ácido clorhídrico y 0,0... exacto, esa. Sí. ¿Se trata como una mezcla, profe, o tengo que sacar el pH de cada uno individualmente? Del azar y aparte del ácido. A ver. El pH 0,010 molar de ácido clorhídrico y 0,040 molar de perclorato de potasio. Vos tenés esto. Tenés ácido clorhídrico y perclorato de potasio. Este era 0,010 molar y este era 0,040 molar. ¿Sí? El ácido clorhídrico, ¿es un ácido fuerte o un ácido débil? Un ácido fuerte. Entonces, eso significa que va a estar disociado. Por suerte hay poquitos ácidos fuertes. ¿Sí? Va a estar disociado totalmente. Y el perclorato es una sal soluble, que sea soluble, ¿sí? Significa que se disocia en catión y anión en solución acuosa. Este catión potasio viene del hidróxido de potasio. ¿El hidróxido de potasio es un ácido débil o un ácido fuerte? Una sal, una Una base, profe. perdón, sí. Fuerte. Una base fuerte o una base fuerte. Por lo Sí. tanto, no puede esto, no puede suceder. Sin el signo, ¿no? Sí. Porque dijimos que esto no va a existir en solución acuosa. Y el perclorato viene del ácido perclórico. ¿Eso es un ácido fuerte o un ácido débil? ¿Es débil, profe? Es fuerte. Los ácidos Ah, bueno. fuertes son clorhídrico, nítrico, perclórico. Pero el primer protón del sulfúrico, el HBr, o sea, el bromhídrico, y podemos considerar el yodhídrico. Este en realidad no es tan fuerte, pero son estos básicamente. Hasta ahí. Los ácidos, puede haber un par más, no nos importa. ¿Sí? Pero estos son Sí. los ácidos fuertes, los que están totalmente disociados. Por lo tanto, el pH va a estar dado pura y exclusivamente por esto. ¿Sí? Bueno. Y después, ¿qué otro equilibrio? O sea, esto está totalmente disociado. Y tenemos el lado que nunca vamos a poder escapar. Si uno lo quisiera hacer KW, K.
Y bueno, 25 grados centígrados de 10 a la menos 14. Bueno, si uno quisiera hacer el balance de materia y la electroneutralidad, uno podría decir que la concentración de ácido clorhídrico, con HCl, dice HCl, es igual a la concentración de cloruros, ¿no? Sí, Y la electroneutralidad dice que todos los protones que hay en la solución, ¿sí?, son iguales a la cantidad de oxidrilos y la cantidad de cloruros. ¿Cómo va a ser esta concentración de oxidrilos frente a esta concentración de protones y frente a esta concentración de cloruro? ¿Va a ser similar a la de cloruro o bastante chiquita? despreciable. Va a ser despreciable, por lo tanto, la concentración de protones va a ser más o menos la concentración de cloruros. ¿Sí? No va a ser igual, porque acá hay un equilibrio, pero, y despreciamos esto frente a esto. Por lo tanto, la concentración de protones va a ser casi igual a la concentración analítica del ácido clorhídrico. O sea, ¿cuánto era? 0,010. Por lo tanto, el pH es menos el logaritmo de la concentración analítica de protones. Bueno, y esto te va a dar un valor. Si no calculé mal, me va a dar 2. O sea, todo el pH va a estar dado pura y exclusivamente por esta disociación. Buenísimo, profe, gracias. ¿Se Estaba entendió? enroscando sola. Sí, me imaginé otras cosas más largas, nada que ver. Está bien, muchas gracias. No, de nada. Bien, queda 1 minuto 22. Volvemos a conectarnos y seguimos. ¿Tienen más dudas? Díganme ustedes. Sí, Profe. profe, yo tengo uno más. Dale. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Bien. Bueno. Recording. Ahí estamos. Creo que ya estamos todos y todas. Sí. Bien. Les escucho. ¿Otra duda? Profe, yo no sabía
cómo empezar o cómo plantear el 11. ¿De esta guía? No sé si hay algún... Exacto, sí, de las 5. Bueno, aquí la vuelvo a mirar. Seminario 5, el que dice construya los gráficos de función de distribución Claro. versus pH, es para amoníaco y fluorhídrico. Lo que yo no entiendo acá. Yo supongo que los debe pedir para cada uno por separado. No te puedo creer. Una antivacuna. Bueno, nada. Que tenemos que construir los gráficos de función de distribución para el amoníaco y para el fluorhídrico. ¿Sí? Para cual quieren que lo hagamos. El otro es igual, pero nada, al revés. Ah, bueno, profe. Y el del amoníaco, entonces. Dale. Amoníaco más agua genera amonio más oxidrilos. Este tiene asociado una Kb de concentración de amonio, concentración de oxidrilos, sobre concentración de amoníaco. Que si mal no recuerdo, esto vale 1,8 por 10 a la menos 5, pero no lo tomen tan así, lo buscan en las tablas. ¿Sí? Esto no se lo tienen que saber de memoria, nadie les va a preguntar nunca. Bien, entonces, vamos al balance de masa, la concentración analítica. ¿Les daba las concentraciones? Les tiene que dar si no lo pueden resolver nada. Bueno, no necesariamente, no lo van a necesitar. O se encuentra como amoníaco, o se encuentra como amonio. ¿Sí? La especie se encuentra de esas dos maneras. Y entonces, si yo todo esto lo divido por amoníaco, esto me va a quedar 1 más amonio sobre amoníaco. Esto lo despejo de acá. ¿Sí? Yo de acá, amonio sobre amoníaco es Kb sobre OH. ¿Sí? En definitiva está dando 1 más Kb sobre OH. Esa es la constante básica sobre la concentración de oxidrilos, mejor dicho. Esta es concentración de oxidrilos más constante básica sobre concentración de oxidrilos. Por lo tanto, ¿qué era C sub A sobre amoníaco? 1, esto es 1 sobre el alfa 0. Por lo tanto, alfa 0 es concentración de oxidrilos sobre oxidrilos más Kb. Y créanme que el alfa 1 les va a dar Kb sobre oxidrilos más Kb. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos o lo van a hacer ustedes? No, yo lo hago, profe, después. O sea, es Y hacer otra vez el balance de masa y en vez de dividir por amoníaco, dividís por amonio. Y despejás de acá la relación amoníaco sobre amonio. Es eso. Pero va a ser esto, créeme. Bueno, ahí te queda en función los alfa en función del pH. En realidad,
vos tenés concentración de oxidrilo, acordate que pH más pOH, ¿cuánto tiene que valer? 14. 14. Que tenés una relación, y si eres o sea, dándole diferentes concentraciones, o sea, calculando diferentes concentraciones de oxidrilos, ¿sí? Vas a obtener los diferentes pH. Entonces, si yo, vamos a tomar alfa 0 para pH 1, significa pH igual a 1, significa que el pOH es igual a 13, ¿sí? Significa que la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 13, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que verlos por separado. Primero agarras el alfa 0 y después agarras el alfa 1. Cuando concentración de oxidrilo 10 a la menos 13 y esto es 10 a la menos 5, esto frente a 10 a la menos 5 es despreciable. Si esto te va a quedar 10 a la menos 13 sobre 10 a la menos 5, no sé qué valor te va a dar, pero para pH 1, ¿sí? Mayoritariamente vos vas a tener todo como amonio. Un valor muy, muy chiquitito, porque esto tiene que llegar hasta 1. ¿Sí? Para pH, a medida que vas avanzando, bueno, vas haciendo los mismos análisis, y en un momento esto se te va a disparar, y para pH muy alcalinos, se te va a hacer así. Entonces, esta ahora es el alfa 0, pero hay que ir dándole valores. Es el alfa 0, y si lo haces, este va a ser ahora el alfa 1. Al revés de lo que sucedía con los ácidos, que el alfa 0, ¿sí? Va decreciendo y el alfa 1 va creciendo. Acá es al revés. El alfa 0 va creciendo y el alfa 1 va decreciendo. ¿Se entendió? Sí, ¿Fui muy profe. rápido? Sí, sí. No, está bien, lo voy a volver a ver y a tratar de hacerlo con esto, porque yo ni sabía por dónde empezar. Por ahí. Sí. Bueno, y con el ácido fluorhídrico es lo que hicimos hoy más arriba. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Niños y niñas. Profe, Sí, una pregunta del el problema 3 de este mismo seminario. sí. El problema 3. Para que lo mire. ¿Qué dice el problema 3? El acetato de Porque, sodio es una sal de ácido débil y base fuerte, sí. porque también me confunde, tendríamos que tratar a las sales por separado. En realidad, hay ciertas sales. A ver, si vos agarrás una agua pura, ¿sí? Estamos a 25 grados centígrados y le ponemos cloruro de sodio. ¿Qué pH esperas de esa solución? ¿Cuál te parece que va a ser el pH? ¿Y por quién va a estar dado? Pregunta para todos y todas, no solamente para el que me está preguntando, que no sé quién es. ¿Cómo dijo, Eh, profe? Va a ser Si ustedes, neutro y va a estar dado por el agua.
Efectivamente, no sé quién contestó, pero bien, esa es la respuesta. Si uno agarra una sal, como el cloruro de sodio, y la pone en agua y va y mide el pH, es esperable que ese pH sea 7. ¿Por qué? Ahora vamos a charlar. Era el 3, me dijeron sí. Un cachito que corrupto acá. Ahí está. Problema. Si ustedes agarran hidróxido de sodio, cloruro de sodio, y lo ponen en agua, esto se va a disociar totalmente. ¿Por qué? Porque el sodio no puede hacer esto. El sodio no puede reaccionar con el agua en una reacción conocida como hidrólisis y generar hidróxido. No existe en solución acuosa, ¿sí? No tenemos la molécula de hidróxido de sodio. Existe el sodio y el hidróxido, ¿sí? Esto no puede suceder, esto no va a suceder. Y lo mismo le sucede al cloruro. No puede hidrolizarse para generar ácido clorhídrico más oxidrilos, ¿sí? Esta especie no existe en solución acuosa, ¿sí? Entonces, esto tampoco puede suceder. Entonces, en definitiva, el único equilibrio que tengo que tener en cuenta es el del agua, que siempre va a estar. Por eso las soluciones de cloruro de sodio, siempre, si ustedes miden con un pHímetro, el pH va a estar alrededor de 7. ¿Sí? Va a ser 7. ¿Sí? Teóricamente es el 7, después vemos si se cumple o no y vamos a encontrar una explicación a eso. Ahora, cuando yo tengo sales como el acetato de sodio, ¿sí? Vamos a... Esta sal es soluble, por lo tanto, esto que está acá, es la representación AC. Esto que está acá se va a disociar totalmente, dando sodio más acetato. ¿Sí? Ahora, ya vimos que el sodio no se puede hidrolizar, pero el acetato sí se puede hidrolizar. ¿Sí? Puede reaccionar con el agua para dar especie molecular ácido acético más oxidrilos. Y esto dice que la solución que ustedes van a medir va a estar corrido en unidades de pH hacia la derecha. Va a ser pH mayores, va a dar un pH mayor a 7. ¿Sí? Depende cuánto acetato de sodio disuelva, bla, 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 bla. ¿Sí? Es debido a que una parte, uno de los iones que conforman esa sal puede hidrolizarse, ese es el nombre que tiene, ¿sí? ¿Sí? La solución va a ser ácida o va a ser básica. Entonces, esto tiene asociado una constante básica que es concentración de ácido acético por concentración de oxidrilos sobre concentración de acetatos. Que si ustedes deducen van a llegar a esta expresión Kw sobre la constante ácida del ácido acético. ¿Por qué? Porque yo esto lo multiplico. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, esa constante B, dijimos que es ácido acético por oxidrilo sobre acetato. Esta que está acá arriba. Esto es esto. ¿Sí? Si yo esto lo multiplico y lo divido por protones, en definitiva, estoy multiplicando por 1. ¿Y qué es esto? Que estoy marcando ahí. Eso es Kw.
¿Y qué es esto? Acuérdense que el ácido acético se disocia generando acetato más protones. Esto tiene asociado una constante ácida que es acetato, protones, sobre ácido acético. ¿No es esto dado vuelta? Eso es 1 sobre K sub A. Por lo tanto, esa constante que le ponemos KB porque me genera oxidrilo, no es ni más ni menos que la razón, la relación entre el KW y el K del ácido acético. ¿Sí? Bueno, lo mismo pueden hacer con el cloruro de amonio. Otra vez, el cloruro de amonio se disocia. Es una sal soluble, por lo tanto se va a disociar sus iones constituyentes. Sí, ya vimos que el cloruro no puede hidrolizarse, ¿sí? Porque no existe este especie molecular, pero el amonio sí. El amonio puede hidrolizarse generando amoníaco más hidronios. ¿Sí? Y esto tiene asociado una K ácida que tiene la forma de hidronio o protones, amoníaco, sobre amonio. Nadie me dijo que grabara y me olvidé otra vez de grabar. Así que bueno, ya está. Si ustedes esto multiplican y lo dividen por concentración de oxidrilos, otra vez lo mismo. ¿Esto qué es? Eso es KW. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, esto que está acá es 1 sobre la constante básica del amoníaco. Por lo tanto, esta constante ácida no es ni más ni menos que KW sobre KB. ¿Sí? ¿Algo más nos pedía el problema? Es que lleva las constantes de equilibrio para las dos sales mencionadas y educa sus relaciones con K o con KB. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Lo que yo no entendía más o menos que me mareaba era si tratarlas por separado o las sales en conjunto. No, las tratás por separado. Si queremos que reaccionen, les vamos a pedir que reaccionen, o sea, les vamos a dar la reacción directamente. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos otro problema? Niños y niñas. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo no doy más de frío porque no tengo luz en mi casa. Así que... Profe, yo en particular Sí. no tendría más dudas si tengo que terminar de resolver el seminario 5, eso sí, porque Buenísimo, igual la podemos charlar la semana que viene, no es que si acá se terminó la materia, no sea Claro. un problema si le queda alguna. ¿Alguna No, sí, para poder seguir avanzando? No doy más Yo de hasta ahí frío. llegué también, tengo que seguir con La el puta seminario. madre. Sí. Yo igual. Profe, yo tenía Bien. una Sí. duda, pero Sí. ayer estaba resolviendo y escribiendo bien lo de los trabajos prácticos. Para expresar bien el resultado hay que hacer el test de student y ese me va a dar el más menos y la cantidad de decimales, ¿no? Si tenés la cantidad suficiente de datos para hacer el test de student, sí. Y Por si ejemplo, en la tomás... calificación de pipeta, que teníamos 10. que tienen 10, sí, con el test de student. ¿Qué te iba a ¿Con 3 no decir? es suficiente?
O sea, porque ¿Cómo? cuando hicimos la titulación usamos 3 resultados. Eso no conviene No hacer vas a poder estudio. hacer estudio con... Sí, podés hacerlo con, pero no. Cuando tenés 3 resultados, hacelo. En realidad uno debería medir varias veces, al menos 5 en general. Ya con 3 estás ahí en el límite. ¿Sí? Sí. Pero si querés hacerlo con 3 student y tomá ay, no me sale, el alfa, De los 95%. Sí, del Sí. 95%. No puedo acordar el nombre del alfa. En la estadística tiene un nombre particular. O el alfa 005 en realidad tenés que tomar, que te da la confianza del 95%. Sí. A eso quiero. Pero no me sale el nombre del alfa, ¿cómo se llama en estadística? Me olvidé. Ya me voy a acordar. Es el frío, chicos. Se me cortó la luz anoche y todavía no tengo luz, así que le pedí al vecino. Nada, que me mande un cable para poder la clase. Bien, ¿alguna otra pregunta? De mi parte no. ¿Correcto? No, tampoco, tampoco. Tampoco. No tenés datos, o sea, no tenés cantidad suficiente de datos como para hacer Dixon. ¿Sí? No, sí, no. Tomá el promedio, en definitiva, y eso es lo que mejor se acerca. Claro, yo Dixon no lo hice con 3 resultados, porque aparte eran parecidos, dije, no tenía mucho sentido, pero sí lo hice en la calibración. Claro, en calibración sí podés hacer Dixon. Había uno que me Miraste quedaba todo. sí, me quedó muy al límite el resultado, pero entraba. Está bien, está bien, está bien. Ustedes piensen que, a ver, yo entiendo que ustedes están recién dando sus primeros pasos en una materia que es netamente experimental. Pero el día de mañana, cuando ustedes estén en un laboratorio, ¿sí? Que ustedes hagan un experimento, eso implica tiempo, implica esfuerzo, implica un costo económico que sería el menos que va a pesar en la decisión. Eliminar un resultado es todo un tema, porque ustedes trabajaron con ese sistema, hicieron algo, entonces uno es muy cuidadoso siempre de eliminar cosas. No es que siempre van a hacer 20 medidas, 10 medidas, esta no me gusta, la elimino. No, en general eso no sucede. El Dixon es una de las primeras aproximaciones y está bien como test, ¿sí? Pero después hay otros que son más potentes y nada, van a pensarlo muy bien si lo van a eliminar. Si no tienen otra, o sea, si ustedes les quedó por poquito afuera, no lo van a eliminar, ¿sí? Trabajarán con un error un poquito más grande, pero siempre piensen que la obtención de un número, de un resultado, implica un esfuerzo, un trabajo, ¿sí? Y ustedes lo hicieron a conciencia Pero bueno, para esta materia sí, nos quedó fuera del rango, listo, se elimina. Y recalculo todo nuevamente. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna otra duda? Por la cámara, si me ven que existo. Con mucho frío. Niños y Profe, niñas. para el martes que viene, como Presencial. sí, presencial y qué veríamos ya. El TP que sigue, que creo que es el La valoración de ácido clorhídrico, que es dentro de no. la parte, ya empezamos con las volumetrías, No, de y hacer vinagre. Y vinagre, eso léanlo por favor, que vamos a charlar y les vamos a preguntar cosas sobre la estandarización de una solución, la titulación de una solución de vinagre, cómo hacemos Y para que la hagan los medida cálculos. entre Hagan los dentro de... cálculos teniendo en cuenta, perdón,
la molaridad que obtuvieron en cada una de las preparaciones de hidróxido que hicieron ustedes. Ujú. Bien. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, si no quedan dudas, bueno, ya tienen mi correo. Pueden escribirme ahí, no esperen, vuelvo a insistir, una contestación inmediata. Y si no, los vemos el martes que viene, ¿les parece? Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos. Que pasen un día lindo. Listo. Chao, profe, hasta Gracias. luego. Luego, chicos. Hasta luego. Nos Chao, vemos. profes. Hasta luego.